Bien, 9:44. Vamos a ir a otro tema porque ayer se concretó la primera expulsión de migrantes bajo la nueva ley de extranjería. Se trata de 55 personas debido a autodenuncias y también a procesos judiciales. Queremos hablar del tema junto al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Subsecretario, buenos días. Muy buenos días, Sebastián, ¿qué tal? Gracias por conversar con nosotros. Subsecretario, primero me gustaría que pudiéramos aclarar qué es lo que significa esta expulsión bajo la nueva ley, qué es lo que significa desde la aplicación de esta nueva normativa y cómo es que se lleva entonces a esta expulsión de los inmigrantes que se concretó ayer. Sí, la verdad es que la nueva ley todavía no está en aplicación. Recuerda que hay todavía que constituir el nuevo Servicio Nacional de Migraciones y además la ley entra en vigencia una vez que esté el reglamento. Sin embargo, hay determinadas normas que entran en vigencia de inmediato y una de ellas es la eliminación del delito asociado al ingreso clandestino. Y eso permite que aquellas personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se lleve adelante respecto de ellas un proceso únicamente administrativo y ya no penal para privarlos de libertad, sino que es únicamente para concretar la medida de expulsión. Y por lo tanto, este fue el primer vuelo que hemos realizado de expulsiones, no bajo la nueva ley porque todavía no está en aplicación, pero sí bajo una nueva modalidad que establecimos, que es la contratación de servicios de transporte aéreo, 15 vuelos durante el año 2021, en los que pretendemos materializar expulsiones. Y tal como tú bien lo decías, estas expulsiones pueden ser judiciales, es decir, aquellas en que los ciudadanos extranjeros han cometido un delito. Y por lo tanto, el tribunal es el que ha ordenado cambiar o sustituir su pena privativa de libertad por el delito que cometieron a una pena de expulsión y también administrativas, es decir, aquellos que han infringido gravemente nuestra regulación migratoria y que por lo tanto han debido ser expulsados de nuestro país. Subsecretario, ahora usted decía, es el primero de 15 vuelos donde se llevará a los migrantes a sus respectivos países. ¿Todos están en la misma situación desde el punto de vista judicial, me refiero? No, te pongo un ejemplo. En el día de ayer lo que pretendíamos era concretar un total de 117 expulsiones y la verdad es que pudimos concretar solo una parte de ellas, 55. De las 55 que concretamos, 40 corresponden a expulsiones administrativas, la gran mayoría de ellas por ingreso clandestino, y 15 corresponden a expulsiones judiciales. Algunos delitos de robo con intimidación, algunos delitos vinculados con el narcotráfico, pero lo más relevante es que en los expulsados judiciales que salieron de Chile el día de ayer, habían personas condenadas por delitos de tráfico de migrantes. Y creemos que eso es especialmente relevante, es decir, ciudadanos extranjeros que se han involucrado en traficar a sus propios conciudadanos a través de la frontera. Sí. Y por eso nosotros hemos sido tan enfáticos en esto, Sebastián. Nosotros creemos que tenemos que ser muy claros en desincentivar el ingreso clandestino, porque el ingreso clandestino involucra 4 riesgos muy importantes para el propio migrante. El primero, un riesgo de vida o integridad física. Ya lamentablemente 5 personas han fallecido intentando cruzar nuestra frontera por paso no habilitado. Porque tú y yo conocemos, probablemente los migrantes no lo conocen, conocemos las circunstancias o las características de nuestra geografía, particularmente nuestra frontera norte, y lo difícil que son las condiciones geográficas. En segundo lugar, ya no solo el riesgo de vida o integridad física, sino que un riesgo de ser víctima de estos traficantes de migrantes, de coyotes, de personas que les cobran, que los engañan. Incluso hemos tenido algunas denuncias informales, Sebastián, de funcionarios públicos fuera de Chile que les han pedido coimas o incluso han sido víctimas de abuso algunos de los migrantes como consecuencia de eso. Entonces, en tercer lugar, un tercer riesgo además es que nos obliga a nosotros, las autoridades chilenas, dada la infracción migratoria que cometen, a iniciar un proceso de expulsión. Y por último, incluso aquellos que logran ingresar a nuestro país, Sebastián, esas personas quedan en el peor de los mundos en Chile porque son totalmente invisibles. Sí. Como se saltaron el control migratorio,
Nosotros no sabemos que ellos están en Chile y por lo tanto para todos los efectos esas personas no existen para la realidad chilena. Todo lo que queremos es todo lo contrario para el migrante, que el migrante entre regularmente, entre con un RUT, con una cédula de identidad y de esa manera sea un ciudadano más en nuestro país. Subsecretario, hemos abordado los aspectos de fondo, digamos, respecto a estas expulsiones, pero hay un asunto de forma también que es bien relevante y que puede decir mucho también del fondo del asunto. ¿Por qué es necesaria una puesta en escena como la que se realiza al momento de realizar estas expulsiones, con overoles blancos, con estos trajes amarillos, algunos esposados? Hay un mensaje, hay una puesta en escena comunicacional que no es casual, por supuesto, es intencionada, en relación a estas expulsiones, que ha llamado mucho la atención. ¿Por qué es necesario eso? ¿Cuál es el mensaje que quiere dar el gobierno ahí? A ver, yo te diría, más que el mensaje, aquí se mezclan dos cosas. En primer lugar, estamos en tiempos de pandemia y las medidas de seguridad sanitaria, digámoslo así, son muchísimo más extremas. Tenemos que tomarle, todas las personas que salieron ayer expulsadas debieron tomársele un examen PCR para asegurarnos que no tuvieran COVID-19 al momento de subirse al avión, porque eso ponía en riesgo a todo el resto de los migrantes que estaban siendo expulsados. Y por lo mismo se toman medidas extremas de control sanitario. Una de ellas es vestimenta que se utiliza. Y justamente para evitar la crítica que se nos hizo en el pasado, ahora se pusieron chalecos amarillos reflectantes, pero Sebastián, en eso no hay ninguna señal o intención comunicacional, sino simplemente tomar todas las medidas sanitarias adecuadas. Respecto a las medidas de seguridad ahora, las medidas de seguridad están asociadas, son diferenciadas respecto de aquellas personas que estaban privadas de libertad como consecuencia de una condena por haber cometido un delito. Las medidas están determinadas de acuerdo con la seguridad propia de una persona que ha sido privada de su libertad, pero además por razones de seguridad aeronáutica, porque recuerda que estas personas ahora vuelan en un vuelo comercial, es decir, pese a ir acompañados, piensa que ayer de los 55 expulsados iban acompañados por 57 policías que van acompañando por protocolos internacionales, van acompañando a estos ciudadanos que son expulsados justamente para asegurar la seguridad aeronáutica del vuelo. Y por último, Sebastián, algo que es muy relevante, nosotros en todo caso, ¿por qué comunicamos las expulsiones? Porque es importante que aquellas personas que están tomando la decisión de ingresar clandestinamente a nuestro país, no lo hagan. El mensaje que queremos dar es muy claro, Sebastián. El mensaje es, las personas que quieran buscar oportunidades en Chile deben ingresar regularmente a nuestro país. Deben hacerlo cumpliendo con las normas migratorias. ¿Por qué? Por los 4 riesgos que yo te explicaba antes. Aquellas personas que lo hacen por paso no habilitado corren riesgos importantes. El principal, un riesgo a su vida, porque lamentablemente ya hemos tenido casos de fallecimientos tratando de ingresar por nuestra frontera por paso no habilitado. Subsecretario, ahora ha habido críticas muy duras respecto a las decisiones adoptadas. Catherine Galaz, académica de la Universidad de Chile, dice que esto es un espectáculo respecto a la xenofobia. Otra politóloga, cientista política, Nidia Colmenares, asegura que acá hay un trato discriminatorio. María Emilia Tillú ha dicho que acá hay racismo detrás de la forma en la que se concreta esta expulsión, con la visibilidad y la publicidad que tiene. Ha habido críticas bien duras respecto a esto. ¿Qué dice usted sobre eso, sobre esas acusaciones? Racismo, xenofobia, discriminación. En absoluto, Sebastián. Yo creo que aquí hay que distinguir muy bien. Chile es un país abierto a la migración. Lo ha sido históricamente, no hay para qué relatar su historia para darse cuenta que en la gran mayoría de los chilenos este es un país mestizo de distintos orígenes y por lo tanto creo que en eso no hay ninguna duda. Y además en el último tiempo Chile ha sido además muy receptivo a la migración, incluso a la migración venezolana, producto de la crisis que está viviendo Venezuela. Fue Chile
el que estableció una visa especial, una visa de responsabilidad democrática para aquellos ciudadanos venezolanos que quisieran buscar oportunidades en nuestro país. Es decir, es todo lo contrario, Sebastián. Yo creo que Chile y sucesivamente distintos gobiernos de distintos colores políticos han tenido una política que es abierta a la migración, pero con una condición, Sebastián, si en eso hay que ser muy claro, a la migración regular. Aquellas personas que ingresan a Chile evadiendo la norma migratoria no pueden pretender que Chile no tome medidas respecto de ellos. Hasta antes de la promulgación de la nueva ley migratoria, el ingreso clandestino era un delito en Chile, Sebastián. Un delito con penas privativas de libertad que llegaban hasta los 5 años de presidio. Y por lo tanto, nosotros, en virtud del principio de no criminalización, esa pena no se aplicaba y además la derogamos en el último proyecto de ley. Pero eso no implica que esas personas están libres de sanción y por lo tanto respecto de ellas se inicia un proceso administrativo que puede terminar en la expulsión. Y eso, salvo que aquellas personas que hacen la crítica se nieguen a que ninguna persona, independiente de que haya incumplido gravemente las normas migratorias, pueda ser expulsada, yo creo que deberíamos estar todos de acuerdo en que aquellas personas que incumplen gravemente la legislación migratoria se ven expuestas a una expulsión. Bien. Y más aún me extraña la crítica, Sebastián, cuando aquí hay 15 personas que están siendo expulsadas por haber cometido delitos graves, robo con intimidación o incluso el delito de tráfico de migrantes. Y por lo tanto, a mí me resulta, la verdad, bastante extraña, incluso respecto de esas personas, la crítica, dado que a estas personas se les sustituyó por un juez de la República su pena privativa de libertad por una pena de expulsión. Bien. Subsecretario Gali, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a ti, Sebastián, que estés muy bien. Buen día, hasta luego.